Asamblea anual, cadena agropecuaria pide al Ejecutivo un diálogo efectivo. En la cuerda floja, presidente Maduro reitera que relaciones con España están en riesgo. Un mes en protesta, médicos de Lara aún no reciben el pago de compromisos laborales. Decisión. Ministro de la Defensa celebró sentencia contra 8 oficiales involucrados en plan desestabilizador. Rechazan detenciones. Senado de Brasil aprobó voto de censura contra el gobierno venezolano. Nuevos hallazgos. Copiloto que estrelló el avión en los Alpes franceses había practicado la maniobra. No fue uno ni fueron dos, fueron 3. Messi y Neymar le dieron medio pasaje al Barça para Berlín. Cristiano sustituido. El actor de Hollywood, Bradley Cooper, estaría saliendo con la ex de CR7. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenas noches. Sean bienvenidos a la emisión estelar de su noticiero Venevisión. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. A partir de este momento, Jessica Brizuela y quien les habla, José Manuel Dopazo, estamos listos para contarles lo más importante ocurrido hasta el momento. Comenzamos con la discusión y análisis de propuestas para estimular la actividad en el campo venezolano. Se realizó este miércoles la Asamblea Anual 2015 de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios, FEDEAGRO. Manuel Covela nos informa. Representantes de toda la cadena agropecuaria participaron en este evento en el que se discutió la importancia del establecimiento de un diálogo efectivo entre los sectores público y privado con el propósito de mejorar el abastecimiento de los rubros del campo. El presidente de FEDEAGRO, Antonio Pestana, ratificado en el cargo para un nuevo periodo de 2 años, insistió en la necesidad de fijar reglas y normas para la asignación de precios a fin de evitar que se produzca a pérdida. No estamos pidiendo subsidios, lo que estamos pidiendo es que si estamos perdiendo 37% en la caña de azúcar desde el 1 de diciembre de 2014, estamos perdiendo 43% demostrado y consignado de estructura de costo en el arroz desde el 1 de enero y estamos perdiendo 60% en el girasol desde el 1 de marzo. Entonces le hemos dicho al Ejecutivo, señores, ustedes que son los que nos fijan los precios, pues tienen que restituirnos el dinero que nos faltó. El presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, estuvo presente en la asamblea y resaltó el valor del sector agrícola para la economía venezolana. Empresas Polar como en una de las áreas, como el sector agroindustrial, va a seguir invirtiendo en Venezuela, va a seguir buscando las potencialidades de lo que realmente tenemos aquí en Venezuela, lo hecho en Venezuela, por venezolanos, para venezolanos, y ustedes son la piedra fundamental que nosotros requerimos. O sea, sin ustedes nosotros no podemos tener prosperidad y no podemos tener bienestar en los rubros que ustedes representan. La seguridad también fue uno de los temas de esta asamblea. Los productores consideraron necesario la aplicación de planes de acción contra las bandas que azotan a los trabajadores del campo. Desde la asamblea anual de FEDEAGRO, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. El presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció que desde España se prepara una agresión en contra de Venezuela. Euclides Sotillo con la información. Aunque Maduro apuesta por el respeto recíproco entre los pueblos, denuncia tener pruebas de presuntos planes injerencistas en Venezuela por parte de España. Asegura que las relaciones entre Caracas y Madrid están en juego. Espera una rectificación por parte de ese gobierno. La élite que gobierna ese país tiene un plan para agredirnos en mayo. Lo estoy diciendo. Yo quiero tener buenas relaciones con este gobierno, sea quien sea, o el gobierno que venga. Pero lo que yo no puedo aceptar es que se agreda a Venezuela. Y están poniendo en riesgo las relaciones políticas, diplomáticas, económicas, energéticas y de todo tipo entre España y Venezuela. Yo no quiero conflictos ni problemas, pero no voy a dejar que le falten el respeto a nuestra patria. Así lo declaró el primer mandatario nacional durante la firma de la contratación colectiva de la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela, CanTV, que a su juicio permitirá la incorporación de 4.000 trabajadores tercerizados a la nómina de empleados activos de la empresa. Allí también se refirió a la baja de los precios del petróleo. Confía en una estabilización.
ha bajado el ingreso fundamental del país más de 60%. Bien, le pedimos a la entonces por los precios del petróleo y que se recupere y suban a 70, 80 como deberían subir. Y a Dios rogando y trabajando y trabajando. El presidente Maduro también informó que en los próximos días se incorporarán 90.000 nuevos pensionados al sistema de seguridad social, a la vez que autorizó para que este jueves se inicie la discusión de la contratación colectiva del sector universitario y además confirmó su viaje a la Federación de Rusia para conmemorar la victoria del Ejército Rojo sobre el nazismo. En la CAN TV, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. El presidente de Fede Cámaras, Jorge Roy, considera que sería un error la toma de canales de distribución de las empresas privadas por parte del sector público. Fíjense que las marcas que se consiguen en los propios canales de distribución que son del gobierno son las marcas privadas y algo está ocurriendo que son las marcas privadas las que se consiguen. Entonces que no cometan el error de creer que por intervenir en los canales de distribución eso va a mejorar la eficiencia. Todo lo contrario, en este momento aquellos canales de distribución que se han tomado por parte del gobierno son mucho más ineficientes y son donde se queda el producto en la mitad del camino. Ante las críticas de las que fue objeto por parte del superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, por las declaraciones que hizo en torno al aumento salarial y a la estructura de costos, Roy aclaró que su intención fue explicar que los incrementos de los sueldos no son reflejados en la fijación de los precios de los productos con la premura que requieren. Lo que le estamos reclamando es que no ocurre con la debida oportunidad. Hoy, por ejemplo, todo el país debería estar en este momento aumentando sus precios porque las estructuras de costas todas aumentaron. Y eso hay que hacerlo de una forma responsable porque el consumidor no tiene por qué pagar todo lo que son los aumentos. En Nueva Esparta, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, aseguró que continuarán enfrentando los medios de producción que están en manos de la burguesía. Esto lo afirmó durante la conmemoración de los 199 años de la proclamación de la Tercera República. Ana María Presilla tiene los detalles. No hay. Los medios de producción en manos de quién están, fundamentales en manos de quién están. En manos de la burguesía. Cabello reiteró el llamado a fortalecer la ética, la moral y a mantener la unidad de la fuerza revolucionaria. Nos exigió y nos dio una orden de estar unidos. Y nos dijo unidad, lucha, batalla y victoria. Y eso no es un lema, eso es una orden del comandante Chávez. La fuerza revolucionaria, cada día debemos estar más unidos. El gobernador del estado y la alcaldesa del municipio Gómez solicitaron que el 6 de mayo sea decretado como efeméride nacional. En el estado de Nueva Esparta, Ana María Presilla, Noticiero Venevisión. Eduardo Gómez Sigala, diputado de la Asamblea Nacional, manifestó que Venezuela es el país con la inflación más alta del mundo y calificó de miserable el incremento del salario mínimo anunciado el pasado 1 de mayo. Sigala exhortó que el poder adquisitivo en Venezuela se ha depreciado en más del 90%. Ahorrar en bolívares no existe, no es una posibilidad, por lo tanto hay que gastar y eso es lo que está ocurriendo, que el venezolano le hace un aumento, en este caso parcial, y va a ir a comprar bienes, pero ¿qué pasa? Que esos bienes no están disponibles, porque ningún país que tenga que endeudarse para comer, que tenga que endeudarse para importar lo que se pudiera producir en el país, sale adelante. En materia electoral, el diputado manifestó que como independiente ha exigido que se realicen las elecciones primarias y lamentó que algunos dirigentes políticos no sean capaces de medirse para asumir la valoración de la población. Seguir teniendo dirigentes que no sean capaces de medirse, que no sean capaces de valorar. Por eso yo he exigido primarias y creo que el tiempo está todavía allí para que se puedan hacer porque ni siquiera han sido convocadas las elecciones. El ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, informó que el Tribunal Militar acusó a 8 oficiales por presuntamente estar vinculados en un plan para derrocar el gobierno del presidente Maduro. Padrino López indicó que los efectivos castrenses, quienes aseguró forman parte de la Operación Jericó, fueron sentenciados por esta instancia judicial por los delitos de instigación a rebelión y atentado contra el decoro militar. El presidente de FEDENAGA, Carlos Albornoz, denunció que hay restricciones para la distribución de carne desde el estado Barinas hacia otras entidades del país. No se permite traer carne del primer estado productor de carne, como es Barinas, para Caracas, para los grandes centros de consumo, tampoco para Aragua, para Vargas, porque hay una restricción aparentemente del guiado, de las personas que emiten el guiado, para transportar la carne desde el primer estado productor del país.
El gobernador de Anzoátegui, Aristóbulo Istúriz, se reunió con el sector privado para establecer medidas de ahorro eléctrico en la entidad. Nina Martínez nos amplía. Istúriz durante el encuentro destacó que serán sustituidos más de 500.000 bombillos en la entidad oriental como medida de reducción del consumo energético. Después que llevamos casi 3 millones, vamos a incorporar 500.000 más en la sustitución de bombillos. Ya le entramos también a lo que es el alumbrado público, que muchas veces está prendido de día, etcétera. De igual forma, Istúriz manifestó que la mayor demanda de energía eléctrica está en el sector residencial, que consume hasta un 40% de electricidad a nivel nacional. Otra cuestión que planteamos fundamental es la sustitución de los aires acondicionados de alto consumo por aire acondicionado de bajo consumo. Hay aires que están viejos, que falta de mantenimiento y hace que sean de un alto consumo. El gobernador destacó que las altas temperaturas que se han venido registrando desde el mes de abril no es un problema de generación, sino una situación irregular provocada por una ola de calor a la escala mundial. En Anzoátegui, Nina Martínez, Noticiero Venevisión. Productores de maíz, arroz y caña de azúcar avisoran respectivamente complicadas ante el inicio del próximo ciclo de siembra debido a la escasez de insumos por la que atraviesa el sector agrícola en el país. Rafael Aníbal Camacho tiene los detalles. Así lo señalaron los principales dirigentes del sector agrícola venezolano durante la asamblea anual que llevó a cabo Fedeagro. La falta de semillas, fertilizantes y repuestos para maquinaria son las grandes dificultades que deben atravesar en el ciclo de invierno que se avecina. A la fecha, cuando prácticamente ya se está iniciando este ciclo de siembra, podemos decir que el abastecimiento de agroquímicos está alrededor del 15%, algo que es realmente preocupante. En el tema de fertilizantes, podemos decir que tenemos un nivel de abastecimiento cercano al 30%. El problema de la baja rentabilidad de los rubros agrícolas es otro de los temas que el sector necesita con urgencia debatir con los representantes del Ejecutivo. Asimismo, podría presentarse en los ciclos subsiguientes una disminución de la superficie de siembra. Nosotros estamos esperando una política comercial que defina cuál va a ser la rentabilidad del sector arrocero en el ciclo de verano para que de cara al ciclo de invierno tenga mayores capacidades productivas. En este momento ya estamos alrededor de 55 toneladas por hectárea y si esto continúa así podríamos incluso bajar hasta 40 toneladas por hectárea. Es un problema de productividad porque la caña de azúcar es un cultivo noble que se mantiene allí, pero bueno, simplemente a la buena de Dios. Los representantes del sector agrícola concluyeron en que el Ejecutivo Nacional debe brindar más apoyo a la producción de alimentos en el país para que Venezuela pueda lograr de una vez por todas la llamada soberanía alimentaria. Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. La Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional confirmó que para finales de este mes presentarán a la plenaria del Parlamento las propuestas para la reforma del Código Civil. Diana Vázquez nos amplía. Darío Vivas, presidente de la Comisión de Política Interior del Parlamento, destacó que están en la fase final de las consultas públicas para el nuevo Código Civil, en las que resalta la defensa pública. Como garantía del proceso y como garantía también de las partes que forman parte, que forman parte del juicio, valga la redundancia. Vivas aseguró que la instancia parlamentaria que preside cree que el ensañamiento al momento del robo del arma a funcionarios de las fuerzas de seguridad y escoltas de autoridades venezolanas obedecería al impedimento de los delincuentes de conseguirlas por la vía legal. El presidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional también destacó los avances de la normativa que regulará los niveles de violencia en espacios deportivos. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. Médicos residentes de los 3 principales hospitales del estado Lara cumplieron un mes protestando porque aún no reciben el pago de compromisos laborales que les adeudan. Lirio Pérez nos dice que tomaron nuevamente la calle. Todavía el Ministerio de Salud debe salario a 48 del total de 370 residentes. Por eso volvieron a cerrar el portón del personal del Hospital Antonio María Pineda. Y hacemos 2 exigencias. Una, al ministro Henry Ventura que por favor se aboque a resolver el problema y nos paguen, que vea dónde está ese dinero, si está en el ministerio, si está en el banco, donde sea, pero que busque ese dinero y nos cancele. Y la segunda exigencia al gobernador Henry Falcón y directamente al secretario general Teodoro Campos a que nos den el autobús que se comprometieron a darnos la semana pasada para hacer un viaje para Caracas, para encadenarnos, será en las puertas del ministerio hasta que nos paguen.
El director de salud subrayó que el pago no depende directamente de la gobernación y apoyó el reclamo. Están alterados, son gente que tiene hijos, que tiene que pagar escuela, que tiene que pagar transporte, que tiene que pagar comida, que tiene que pagar residencia, y no es justo que el ministerio los mantenga sin pagarles a unos médicos que están trabajando en beneficio de la salud del pueblo venezolano, que están trabajando en este hospital durante los 365 días del año, señor ministro, señor presidente de la República. Los residentes aclararon que el acceso a emergencia siempre está abierto y que el foco de su protesta estuvo a más de 100 metros de los pacientes del hospital. Mientras unos médicos protestan y otros intentan conciliar con la mediación de la Dirección Regional de Salud, autoridades sanitarias aseguran que no se ve afectada la operatividad del Hospital Central. Desde Barquisimeto, Estado Lara, Lirio Pérez, Noticiero Venevisión. La Comisión de Recursos Naturales y Cambio Climático de la Asamblea Nacional analiza implementar una normativa que evite el despilfarro energético. César González, presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Cambios Climáticos del Parlamento, denunció que el venidero proceso electoral servirá para abandonar diversas tesis sobre el uso de la energía eléctrica. Lamentablemente estamos en un escenario electoral en el que se confunden las cosas, pues. O sea, el hecho de que no esté lloviendo no es culpa del gobierno. Entonces hay que tomar medidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hasta ahora no ha habido necesidad de regular Guri, pero pudiera haberlo. La Comisión de Recursos Naturales y Cambio Climático de la Asamblea Nacional estimó que para finales del primer legislativo podría presentar en el anteproyecto que regule el consumo eléctrico a la plenaria de la Asamblea Nacional. El Senado de Brasil aprobó un voto de censura contra el gobierno de Venezuela por lo que considera una detención arbitraria de políticos opositores. El voto de censura fue propuesto por el senador de tendencia oficialista Romero Jucá, del partido Movimiento Democrático Brasilero, que repudia la detención del alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, y de Leopoldo López. Según Jucá, la censura aprobada constituye una defensa a la democracia en América Latina y en particular en el Mercosur, a la vez que insta a Venezuela a cumplir la cláusula de la organización que contempla la posibilidad de suspender a un miembro del bloque en el que se vulneren libertades. En materia de sucesos, un joven identificado como Joan Medina Vargas fue asesinado de varios impactos de bala dentro de la Universidad Central de Venezuela, en la zona conocida como Tierra de Nadie. Según información de los testigos, Medina habría discutido con un hombre desconocido que desenfundó su arma de fuego y le disparó. Estudiantes de esa casa de estudio exigen al gobierno nacional que se aboque a la situación. Más es el resultado de toda una crisis universitaria que se está viviendo. El tema de la seguridad ha sido bandera de nosotros y no nos han prestado atención. Nosotros pedimos reivindicaciones estudiantiles. Hoy ha muerto un venezolano, no sabemos si es estudiante, lo que sabemos es que es un joven, que es futuro del país y cayó en manos de la injusticia y la impunidad de este país. Se pudo conocer que el joven no era estudiante de la UCB y que había sido detenido anteriormente por supuesto microtráfico de drogas. Un profesor de deportes de la Academia Militar de Venezuela fue asesinado de 2 disparos por delincuentes quienes abordaron el vehículo que conducía para robarlo. El crimen ocurrió en Los Rosales, aquí en Caracas. Gustavo Gómez Morón nos cuenta más. En la avenida Zuluaga de Los Rosales ocurrió el crimen de Osvaldo Sanz, de 51 años. Testigos contaron que este martes a las 3 de la tarde lo vieron en el lugar forcejeando en el interior de su camioneta con un hombre y una mujer. En medio de la refriega se escuchó una detonación y luego el vehículo se estrelló contra una pared. Antes de huir, la pareja de delincuentes le efectuó otro disparo. Los transeúntes nos hicieron comentario de que habían 2 personas a bordo del vehículo, aparte de mi tío, del cual cuando suena el primer disparo se baja una señora vestida de blanco, él estrella la camioneta y en el segundo disparo se baja un moreno vestido de azul. En el barrio La Dolorita de Petare asesinaron de múltiples disparos a una mujer identificada como Claribel Coromoto Peña Salas, de 38 años. Varios sujetos desconocidos la emboscaron y sin mediar palabra le dispararon. La hija de la víctima, que caminaba a su lado, trató de proteger a su madre y resultó herida por los proyectiles. Con la muerte de la señora Claribel Peña se eleva a 62 la cifra de mujeres que han sido asesinadas en la Gran Caracas en lo que va del año 2015. Gustavo Gómez Morón, Noticiero Venevisión. En la población de Valle de la Pascua, un funcionario de la Policía Regional fue asesinado para robarle su arma de fuego. Eliezer Hernández con los detalles.
El agente supervisor Vicente Marín, de 36 años de edad, dependiente del Centro de Coordinación Policial número 4, con sede en la capital del municipio Infante, se encontraba por la avenida Circunvalación de Valle de la Pascua, cuando aparentemente fue sorprendido por unos sujetos quienes, sin mediar palabras, le propinaron un impacto de bala por la espalda, dejándolo sin vida en el sitio. Fue entonces cuando lo despojaron de su arma de fuego. Los sujetos abordaron un vehículo donde emprendieron la huida con rumbo desconocido. Desde Valle de la Pascua, Estado Guárico, Eliezer Hernández. Noticiero Venevisión. En materia internacional les contamos que investigadores del accidente aéreo de Germanwings afirmaron que el piloto Andreas Lubitz ensayó una maniobra de descenso horas antes del desastre registrado en los Alpes franceses. Ni los tripulantes, ni el control aéreo francés, ni los ocupantes del avión pudieron darse cuenta de que Lubitz había programado el aparato para que bajara hasta la altura mínima posible, unos 100 pies. Acción que realizó en 5 ocasiones durante 4 minutos. Esta práctica la habría realizado en el trayecto de ida de Düsseldorf, en Alemania, hasta Barcelona, España. Amigos, hacemos una pausa. Al regreso. Caso abominable. Niña de 10 años vive tormento tras ser ultrajada. Más detalles al regreso. Ahorrar electricidad es muy sencillo. No dejes una cafetera eléctrica encendida por demasiado tiempo. Además de que se te queme el café, gasta mucha electricidad y aumenta el riesgo de un incendio en caso de que se te olvide apagarla. Ahorrar electricidad cuesta poco y vale tanto. Noticiero Venevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú. Necesita del buen venezolano. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Bien, y continuamos con más de su Noticiero Venevisión y les contamos que la Federación Unitaria del Magisterio Venezolano anunció acciones de calle para el próximo miércoles si el Ministerio de Educación no da respuesta satisfactoria acerca del incremento del salario básico de los educadores. Nelson González, presidente de FETRA Magisterio, dijo que desde el mes de enero han estado buscando soluciones ante el ministerio y no ha habido resultados positivos. Dijo que lo que está planteado es la revisión de la tabla de la contratación colectiva a la cual se la comió la inflación. Estamos exigiéndole al gobierno nacional, al Ministerio de Educación, a las gobernaciones de Estado, aumento en el salario mínimo. Nosotros estamos exigiendo un incremento en nuestro salario básico. A partir de ese incremento en el salario básico, establecer las distintas escalas en las 6 categorías que tiene la docencia venezolana. Nelson González señaló que más de 80.000 educadores del país están por debajo del sueldo mínimo. El Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia ratificaron al actual directivo del partido Podemos para la autorización de postulaciones de candidatos a las elecciones internas para los comicios parlamentarios de este año. Gerson Pérez, vicepresidente de Podemos, aseguró que no existen divisiones en el partido y que tomarán acciones legales contra quienes asuman vocería en nombre de la tolda socialista. No existe ningún tipo de división en el seno del partido Podemos, por el contrario, ratificado el compañero Didalco Bolívar Graterol como presidente, Gerson Pérez, vicepresidente nacional y responsable ante el Consejo Nacional Electoral y toda la dirección política nacional que está con una gran energía, con una gran moral, enfrentando pues estos nuevos retos que se avecinan. Podemos aspira en sus elecciones primarias a alcanzar más de 1 millón de votos. Durante la asamblea anual de FEDEAGRO, el diputado a la Asamblea Nacional, Irán Gaviria, destacó el compromiso expresado por los productores agropecuarios del país de apostar por el impulso de todas las cadenas productivas del campo venezolano. Quieren trabajar a lo largo de las cadenas productivas, es decir, productores primarios, procesadores agroindustriales, proveedores de insumos, y quieren también trabajar con el Ejecutivo Nacional. Es una lástima que en esta asamblea del gremio cúpula de los productores agrícolas del país no haya habido una presencia de las autoridades gubernamentales del país.
La Contraloría General de la República inhabilitó políticamente por 7 años al exgobernador del estado Táchira, César Pérez Vivas. La medida de la Contraloría General de la República obedece a presuntas irregularidades halladas en solvencias laborales en la oficina de prensa de la Gobernación. El ex jefe de gobierno de España, Felipe González, recibió este miércoles el premio Ortega y Gasset en nombre de Teodoro Pekov. El exmandatario español señaló que este galardón representa el esfuerzo del periodista venezolano en la defensa de la libertad de expresión en Venezuela. Bien amigos, antes de hacer una pausa, los invitamos desde ya para que el próximo sábado a las 11 de la noche no se pierda Sexo al Desnudo con Ana Alicia Alba. El siempre peculiar artista Boris Izaguirre contará sus más atrevidas anécdotas en un programa de infarto. Ya lo sabe, el próximo sábado, 11 de la noche, Sexo al Desnudo con Ana Alicia Alba. ¿Hacemos una pausa? Claro que sí, ya regresamos. Al regreso, bajo la sombra del nazismo. Alemania aborta macabro plan. Más detalles en minutos. Ahorrar electricidad es muy sencillo. Al terminar tu jornada laboral, verifica que todos los equipos queden apagados y cerciórate siempre al salir de la oficina que las luces estén apagadas. Noticiero Venevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú. Necesita del buen venezolano. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Continuamos con más de Noticiero Venevisión. En Cojedes, autoridades del área de salud informaron que ya entró en funcionamiento el Hospital Dr. Egor Nucete de San Carlos, la primera y única unidad de cuidados intensivos con que cuenta la entidad. Gregory Brusual tiene los detalles. La doctora Aiza Gauna señaló que la terapia intensiva del Hospital de San Carlos representa un sueño hecho realidad después de 23 años. Informó que para su construcción fueron invertidos más de 60 millones de bolívares. Tenemos acá 2 pacientes que están recibiendo atención gratuita y de calidad. Como pueden ver, contamos con el equipo médico, el equipo tecnológico especializado para poder atender estos casos. Contamos con todo el equipamiento, insumos, medicina. La doctora Aiza Gauna informó que esta unidad de cuidados intensivos, que fue inaugurada hace más de un mes por el presidente Nicolás Maduro, se encuentra a disposición para atender pacientes de otras entidades y de clínicas privadas. En el estado Cojedes, Gregory Brusual, Noticiero Venevisión. Rafael Narváez, abogado defensor de derechos humanos en el país, exhortó al ministro de Interior, Justicia y Paz a presentar un plan de acción para combatir el AMPA. Considera que es necesario tomar medidas urgentes para controlar la situación. Mayor, debe usted y está obligado a presentarle a Venezuela un plan de seguridad ciudadana, que ya van para 59 días, ya van para 2 meses, y todavía se desconoce cuál va a ser su esquema, cuál va a ser su plan de trabajo, qué va a pasar con el patrullaje inteligente, qué va a pasar con el desarme que nunca se ha aplicado, qué va a pasar con el desarme de los grupos armados en las cárceles de Venezuela, qué va a pasar con la coordinación policial, ministro, cuál va a ser su política criminal en cuanto a la prevención y a la represión. Ministro, es importante que usted le hable claro al país. Rafael Narváez informó además que el mes de abril cerró con 393 muertes violentas en Caracas. El viceministro de Interior y Justicia y secretario de la Comisión Presidencial para la Paz y la Vida, José Vicente Rangel Ábalos, encabezó una actividad en la Universidad Marítima del Caribe en el estado Vargas. Yo trabajo exclusivamente, sobre todo, más que todo, en la pacificación de las bandas armadas, la desmovilización de esas bandas armadas. Bueno, nosotros estamos abarcando espacios, estamos logrando objetivos, nos reunimos con grupos de jóvenes que están en el mundo de la delincuencia, los traemos para acá, le damos unidades socioproductivas, pero entonces nosotros tenemos que atacar la parte preventiva. Rangel Ábalos reiteró que el propósito de los encuentros de paz es que en Venezuela se acaben los delitos y los homicidios.
En Argentina, la Junta Médica de Peritos Forenses, que investiga el caso del fallecido fiscal Alberto Nisman, comenzó este miércoles a debatir y elaborar conclusiones sobre cómo ocurrió la muerte del funcionario. Dicha reunión está conformada por un comité de galenos que busca resolver las diferencias entre los especialistas de la procuradora a cargo de la causa, Vivian Feins, y la querellante y ex esposa del persecutor, la jueza Sandra Arroyo Salgado. Recordemos que el deceso de Nisman ocurrió el pasado 18 de enero en su domicilio en Buenos Aires. En Estados Unidos, el gobernador de Maryland, Larry Hogan, levantó el estado de emergencia en Baltimore, impuesto tras las protestas desatadas en la ciudad a causa de la muerte del joven afroamericano Freddie Gray. En Alemania, 4 personas vinculadas a un grupo terrorista neonazi fueron detenidas bajo la sospecha de planear ataques contra mezquitas y alojamientos para musulmanes solicitantes de asilo. En Paraguay, la justicia de ese país rechazó el aborto de una niña de 10 años con 21 semanas de gestación, quien presuntamente fue violada por su padrastro. Autoridades rechazaron la práctica y afirman que tal acción no está contemplada en la ley. Amigos, es momento de hacer una pausa. Al regreso, ¿romance o amistad? Sale a la luz la foto que no quieren que Cristiano vea. Más detalles en Estrenos y Estrellas. Ahorrar electricidad es muy sencillo. Recuerda que dejar el televisor encendido por muchas horas consume demasiada energía. Enciéndelo solo cuando desees ver algún programa. Ahorrar electricidad cuesta poco y vale tanto. Noticiero Venevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú. Necesita del buen venezolano. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Muy buenas noches para todos, yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. E iniciamos con premiaciones, pues Francis Ford Coppola, director de El Padrino, ganó el premio Princesa de Asturias. El jurado del galardón ha destacado que el cineasta estadounidense es un narrador excepcional y un renovador temático y formal imprescindible para entender la transformación y las contradicciones de la industria. Para el jurado, la figura de Coppola ha contribuido decisivamente en el cine. Y en otros temas les contamos que al parecer es un hecho el romance entre Irina Shayk y Bradley Cooper. Fue publicada en la internet esta imagen que podría indicar que la exnovia de Cristiano rehace su vida con el actor solo 4 meses después de romper con el jugador del Real Madrid. Ahí lo vemos compartiendo risas, besos y abrazos durante un romántico paseo tras haber visto juntos un espectáculo en Broadway. Y miren cómo será la princesa Carlota a sus 10 años. La nueva princesa de Cambridge vino al mundo hace solo 4 días, pero los seguidores de la familia real británica ya se pueden hacer una idea de cómo será su hija a los 10 años, gracias a un retrato robot. La encargada de la recreación fue una artista forense de Estados Unidos quien estudió previamente fotografías del príncipe Guillermo y su esposa Catalina y ha empleado avances tecnológicos de última generación para predecir cómo será Carlota. Y estos son los memes de la gala más esperada del año, los Metropolitan 2015. Anne Hathaway lució un vestido dorado con capucha y la compararon con C-3PO de Star Wars. También la princesa Leia. La actriz Sarah Jessica Parker llamó la atención con su particular sombrero. El vestido de Rihanna fue comparado con una deliciosa pizza de pepperoni. Felipe Peláez celebra 10 años de trayectoria con un disco de colección. Luego de haber logrado disco de diamante por la venta de más de 140,000 copias de Tiempo Perfecto, Felipe Peláez lanzó un nuevo álbum en honor a sus años de vida artística. Felipe Peláez y sus amigos, 10 años. Por quien ahora yo vivo, por quien ahora respiro. Nosotros llegamos una vez más al final. Que tengan dulces sueños y nos vemos mañana en la mañana aquí en Estrenos y Estrellas. Muchísimas gracias, Federica. Hacemos una pausa. Y el regreso. Se cayeron todas las quinielas. Catalán, comienzan a hacer maletas rumbo a Berlín. Ahí van.
El paciente Carlos Quintana requiere con carácter de urgencia el siguiente medicamento: Everolimus Certican de 0,75 miligramos. Las personas o instituciones que deseen colaborar pueden comunicarse al siguiente número telefónico: 0212-858-2013. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Ahorrar electricidad es muy sencillo. Si tienes cocina eléctrica, descongela los alimentos antes de prepararlos. Cocina en las hornillas adecuadas al tamaño de cada olla. Siempre que puedas, tapa las ollas cuando cocines. Apaga las hornillas antes de que los alimentos estén listos, pues el calor que quede en ellos terminará de cocinarlos. Ahorrar electricidad cuesta poco y vale tanto. Noticiero Venevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú. Necesita del buen venezolano. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Amigas y amigos, bienvenidos a los deportes en su Noticiero Venevisión. Les saluda Gregorio Rojas, un gusto acompañarles. Comenzamos hablando de béisbol de Grandes Ligas porque el venezolano Eduardo Escobar tuvo una actuación estelar en la victoria de los Mellizos de Minnesota ante los Atléticos de Oakland, 13-0. Nos vamos al Target Field, sexto inning, un corredor en circulación y Eduardo Escobar que se va para la calle entre el jardín izquierdo y el central para la séptima y la octava carrera de Minnesota. Ya en el séptimo, Escobar pega doble contra la pared del jardín derecho para remolcar 2 rayitas más para los Mellizos. El de Villadecura se fue de 3-3 con doble jonrón anotada y 5 remolcadas. En tanto, Víctor Martínez despachó su primer jonrón de la campaña en la victoria de los Tigres de Detroit ante los Medias Blancas de Chicago, 5-3. Una victoria que está en este momento en el noveno inning. Martínez batió de 3-1 con jonrón, anotada y 3 remolcadas. Miguel Cabrera se fue de 2-1 con empujada y Abisail García de 2-0. La noticia del día en la Gran Carpa fue la demostración de poder de Bryce Harper, quien se fue para la calle en sus primeros 3 turnos en la victoria de los Nacionales de Washington 7-5 ante los Marlins de Miami. Harper despachó cuadrangular solitario en el segundo inning, uno de 2 carreras por el jardín derecho en el tercero y otro solitario en el quinto por la misma zona del terreno. Los venezolanos que vieron acción fueron Wilson Ramos, quien se fue de 4-2 con doble, y Martín Prado de 5-3 con anotada. En la Liga de Campeones, Josep Guardiola no tuvo el regreso más dulce al estadio en donde hizo historia con uno de los equipos más brillantes de la historia. Precisamente ese equipo, el Barcelona, tiene ya medio boleto en el bolsillo para viajar a Berlín a la final de la Champions. El Camp Nou fue el escenario de la contundente goleada de los catalanes ante el Bayern Múnich 3-0, con un Lionel Messi en estado de gracia, anotando el primer gol de los azulgranas al minuto 77 y el segundo 3 minutos después, en lo que fue una verdadera obra de arte. Ya en el agregado, con un Bayern abocado a buscar el descuento, el tercer gol del Barcelona llegó por intermedio de Neymar para tomar una ventaja cómoda de cara al partido de vuelta en una semana en Múnich. Este jueves se disputará la ida de las semifinales de la UEFA Europa League. En el Ramón Sánchez Pizjuán, el vigente campeón Sevilla buscará allanar el camino a la final de Varsovia y al bicampeonato ante una Fiorentina que regresa a semifinales por primera vez en 7 años. En la otra semifinal, el Napoli es el claro favorito ante el Dnipro ucraniano. El cuadro italiano busca levantar su segundo título en la competición tras el alcanzado en la temporada 89-90 con Diego Armando Maradona al frente. Este miércoles, la Real Federación de Fútbol de España ha anunciado la suspensión de manera indefinida de la Liga Española y el resto de las competiciones de ese país a partir del 16 de mayo. La decisión es producto de la disconformidad del organismo rector del balompié hispano con el gobierno español por el reparto de los ingresos de la venta de los derechos televisivos del torneo. De esta forma, está amenazada la disputa de las jornadas 37 y 38 de la Liga, además de la final de la Copa del Rey. En la NBA, los Cavaliers de Cleveland derrotaron 103-91 a los Toros de Chicago e igualaron a un juego por lado su serie de semifinales de la Conferencia del Este. El más destacado del compromiso fue LeBron James, quien aportó 33 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias. Cerramos con tenis porque la gran sorpresa del día en el Abierto de Madrid ha sido la eliminación en segunda ronda del suizo Roger Federer a manos del australiano Nick Kyrgios, quien se llevó el choque con parciales de 6-7, 7-6 y
y 7-6. Uno que corrió con más suerte fue Rafael Nadal, quien superó en sets corridos al estadounidense Steve Johnson con parciales de 6-4 y 6-3 en 1 hora y 14 minutos. En tanto, Andy Murray superó 6-4, 3-6 y 6-0 a Philip Kohlschreiber en un choque que finalizó a las 8:30 de la noche, hora de nuestro país. Bien, amigos, y hasta acá los deportes en su noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos. Volvemos con Jessica y José Manuel. Muchísimas gracias, Gregorio. Bueno, amigos, y hasta aquí la presente emisión. Recuerde, noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Feliz noche. Hasta mañana. Sí, señor.